Ya Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hoy la iglesia entera celebra el Domingo del Buen Pastor y también de las vocaciones al ministerio sacerdotal. Junto con estos temas, pues meditaremos o le pediremos a Dios por todos los que tenemos un papel de líderes o de servidores para otras personas que han sido puestas bajo nuestro cargo, sean estudiantes para un maestro, feligreses para un pastor o sacerdote, empleados para un empleador, hijos para sus padres. Todos ellos son ovejas, son corderos que necesitan de que su superior o su guía, su profesor, su sacerdote, su líder a nivel comunitario, hagan un papel responsable de servir generosamente. Por eso nosotros hoy ofrecemos la misa también por todos los servidores públicos y no solamente por las vocaciones a la vida religiosa, misionera o sacerdotal, sino servicio en todo el sentido de la palabra. Todos los que tenemos a alguien bajo nuestro cargo, que seamos pastores a imitación de Jesucristo, el buen y gran pastor de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, incluyendo de nuestro cuerpo, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Reconozcamos pues nuestros pecados, sabiendo que a veces como ovejas descarriadas y rebeldes, nos hemos salido de los brazos de Dios y nos hemos perdido en los barrancos profundos, a donde el Señor se extiende su mano con el riesgo de perder su propia vida por tal de salvar una sola ovejita, con mucha razón, con tal de salvar a todas las ovejas. Todo ese riesgo ha tomado nuestro Señor al morir por nosotros en la cruz, pero lograr rescatarnos de las fauces feroces del lobo que busca destruir y dispersar las ovejas. Por eso, conscientes de nuestras rebeldías y pecados, pidámosle al buen pastor que nos socorra y nos vuelva a reunir en sus brazos poderosos y amorosos. Oremos. Y por supuesto, como dijimos al comienzo de la misa, para que haya más hombres, jóvenes, niños que quieran un día ser sacerdotes, ser las manos de Jesús, la voz de Jesús, para que sigamos teniendo la presencia de Jesucristo, no solamente como buen pastor, sino como el cordero que se sacrifica para la redención de todos, como alimento de nuestras almas, de nuestras vidas enteras. Necesitamos más sacerdotes. Entonces pidamos para que el dueño de la viña envíe obreros a su mies. Y a la vez, claro, pedimos por cada padre y madre de familia que, siendo los pastores de sus propios hogares, fomenten en sus hijos el deseo de servir al Señor y no solamente servir al país, ¿verdad? Pero todas las vocaciones son importantes, pero el Señor nos necesita de una manera especial a manos y bocas que sigan extendiendo su presencia en la Santa Eucaristía. Hagamos pues oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde le
lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allí estorba, tiene que estar enfrente. Póngalo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, el mismo saludo con el que comienzo cada sermón es ya la gran noticia, el querigma. La palabra griega querigma significa la buena nueva de que desde el momento que se comienza la misa con la señal de la cruz y que les exhorto a ustedes como queridos hermanos y hermanas, parecido a lo que el anciano Juan, el más joven de los apóstoles, pero parece ser que es el último de todos que pasa de este mundo a la casa del Padre. Llega a ser un ancianito, por eso le llaman el anciano Juan, aunque en su tiempo fue el más joven. Nos dice, queridos hijos, ¿verdad? Claro, hay otros textos que traducen como queridos hermanos. Hermanos entre nosotros, pero hijos todos de Dios. Ahora somos hijos e hijas de Dios, por regalo de Él. ¿Qué seremos después, cuando se manifieste Él? ¿Qué vamos a hacer todavía? Usted y yo vamos no solamente de subidas y bajadas, sino de pico en pico, por así decir. Imagínate que tú das un salto de una cumbre de una montaña y no necesitas ya bajar al barranco porque tienes las alas o la fuerza suficiente para brincar a la otra cima del siguiente cerro. Ese es el impacto que tiene la palabra de Dios hoy para los que saben algo del campo. Todo el mundo sabe que como Dios ha hecho el mundo entre montañas y barrancos, que no es un camino derecho, a veces va uno para un lado y luego para otro, a veces para arriba, a veces para abajo, pero hoy el Señor, como nuestro sumo y gran y buen pastor, sumo quiere decir lo máximo, no hay otro que le llegue. Eso es lo que significa lo máximo, gran pastor. Él es el que se encarga de llevarnos casi volando. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, íbamos a visitar a mis abuelitos al campo. Yo estaba muy pequeñito y mis hermanos ya más grandes que yo. Y como yo daba unos pasitos pequeños, uno me agarraba de una mano y otro de otra. Y vamos a correrle. Y a mí me llevaban volando. Yo nomás meneaba los piecitos, pero no pisaba el suelo porque los otros me llevaban con la mano más arriba. Cuando yo tenía unos 7, 8 años, increíble que tenga memoria para ese tiempo, la primera vez que conscientemente recuerdo haber tenido miedo, que después reflexionando me enteré que no era solamente miedo, sino ataque de Satanás, porque desde muy pequeño yo recuerdo que me agradaban las cosas de Dios, aunque a veces a regañadientes, pero siempre me llamaba la atención, especialmente las clases del catecismo. Mi padre, cuando nos visitaba a mis hermanos y a mi mamá allá en el pueblo de donde yo soy, acostumbraba a llevar revistas de diferentes noticieros, pero esta era muy famosa, creo que todavía se publica, que se llama Life. Esa revista Life llevaban diferentes cosas, pero a mí me llamó la atención una de ellas que traía la imagen de Abraham a punto de degollar a su hijo con el cuchillo, y otra imagen que no se me olvida, y precisamente con esta versión de la historia del buen pastor, porque se divide en 3 diferentes pasajes de los ciclos, ¿verdad? A, B y C. Este año el ciclo B describe exactamente lo que yo recuerdo en esa fotografía. Veía una ovejita casi caída y sangrando, y veía un lobo con unas fauces abiertas a punto de devorar, y a mí me entró un miedo tremendo. Y yo recordando apenas desde esa edad, son 8 años a lo máximo, un poquito menos, me entró miedo. Entonces, recordando el pasaje que nos dice hoy el Evangelio, yo soy el buen pastor, el que arriesgo mi vida para que a mis ovejitas no me las arrebate el lobo. Y aunque yo arriesgue mi propia vida, aunque a mí me muerda, aunque a mí me destruya, mis ovejitas estarán seguras. Desde esa edad yo recuerdo cómo me impactó esa imagen. Por eso es importante que hoy la traiga a colación, porque todavía
ahora me entero, sigue habiendo gente en peligro, pero usted debe pensar por sus hijos y ponerse en los zapatitos de ellos. Vea cómo un niño percibe como una esponjita todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que oye. Por eso usted tiene la misión como buen y gran pastor, tener cuidado qué alimenta a tu hijita, a tu hijito, desde chiquititos y luego ya más grandecitos, que toman conciencia qué es real, qué no es real, qué es un verdadero temor y miedo al mal y qué cosa debemos darles como medicina para que no tengan miedo, que es persignarlos, invocar el Espíritu Santo. Porque si tus hijos no tienen una respuesta de lo que está pasando en el mundo, de dónde viene el misterio del mal, qué es eso de Satanás, qué es esa cosa que a todos nos tiene atejonados por allí, ¿verdad? Arrinconados y sin saber a dónde ir. Pero una vez más, yo sí recuerdo que vi una figura muy suave de Jesús que tenía los brazos raspados de espinas. Después yo me enteré que se me grabó esa imagen con otro póster en el que está Jesucristo extendiendo su brazo hacia un barranco profundo y tratando de agarrar a la ovejita que estaba por caer al abismo. Estaba detenida por unas ramas y espinas, y ahí está el pastor extendiendo su mano hasta que logra agarrarla del cuellito y empieza a gritar, pero logra, ¿verdad? Con ese bastón que normalmente lo usa un obispo. No sé si se fijan, cuando el obispo nos visite, trae un bastón que se llama báculo, y quiere decir que tiene un bastón que tiene encorvada la punta de arriba, y con eso es como un gancho que agarra a la oveja porque no la alcanza con sus manos. Entonces tiene que usar ese bastón encurvado para poderla agarrar del cuello y que no se le caiga más. Entonces tiene que tener ese ganchito para agarrarla del cuello y de la cabecita y poderla jalar hasta que la alcance con su brazo. Ahora saben por qué a un obispo se le llama entonces pastor, porque es su obligación que todos nosotros, sacerdotes y ovejas, corderos, tengamos la salud que el Señor ganó para todos. La salud integral, no nomás de nuestras almas, sino también de nuestras inteligencias, que nuestra mente siempre esté iluminada por el camino de ese buen pastor que nos lleva hacia las aguas de la vida eterna, las aguas frescas o los pastizales verdes que alimentan esas ovejitas. Obviamente, si usted no ha tenido la experiencia de visitar una ranchería o un lugar donde está un pastor cuidando ovejas, cálele, allí por Tulare hay algunos lugares donde hay gente, también para acá, para el rumbo de los baños, hay personas cuidando muchas ovejitas y parece una vida aburrida. Ahí están con una flauta o están leyendo un libro quizá, o nomás sentados, quizás ahora se usa pues el celular, ¿verdad? Pero cuidando que las ovejitas no se desbalaguen, que tengan su agua a su tiempo, su alimento a su tiempo, y cuando es tiempo de recogerlas al redil, con un silbido, ¿verdad?, de su propia boca o con su voz, las ovejitas reconocen el sonido, el olor y la persona de su pastor. Indudablemente, por eso el Papa Francisco habla a todos los obispos y sacerdotes, pero también padres de familia, ¿cómo no?, que tengamos olor a oveja. Es decir, que no basta decir soy el padre de Monte Carmelo, soy el obispo de tal diócesis, o soy la mamá y aquí yo mando, o bueno, cuando está tu papá también a veces le doy chance. Entonces no se trata de ser el papá o la mamá, se trata de tomar ese papel de mamá o de papá, que es dar vida a esos niños, esos jóvenes que aunque ya dicen grandes y que yo no ocupo de ti, papá, yo ya soy un hombre. Hijo, es cuando más ocupas de mí. Si antes no ocupabas porque te tenía aquí en casa, ahora que ya manejas, ahora ya que vas a ir al colegio, yo necesito saber que llegaste bien a tu apartamento. Es importante que fomentes esa relación de pastor a oveja, de papá o mamá con tu hija o tu hijo, aun cuando fueron a la universidad, y que les hagas saber
que esa comunicación nunca debe fallar. ¿Por qué? Porque el día que falte, arriesgas a que tu ovejita se quede triste allá donde se fue a la armada o a una universidad, y que tú quisieras saber que esté bien, que llegó a casa, que está bajo sus sábanas ya durmiendo tranquilito, que todo esté bien para tus ovejitas. Pues ese es el mensaje principal, así de simple, así de sencillo. Sin embargo, hoy tenemos verdades muy profundas que aprender con el tema de Jesucristo, nuestro sumo y buen pastor, nuestro gran líder de nuestras vidas. Cuando a Pedro le preguntan los enemigos de Jesucristo, que lo habían puesto a morir en la pena capital, crucificándolo, y le preguntan a los apóstoles, ¿por qué están desobedeciendo la autoridad civil y religiosa? Y ellos contestan con una valentía, cosa que no le había sucedido a Pedro antes. Cuando una sirvienta le dijo, ¿tú andabas con él? Ay, pero yo no lo conozco. Pues todavía no tenía el Espíritu Santo Pedro. Por eso, nomás por chinculachones, ¿verdad? Dijo que no lo conocía. En cambio, cuando tiene el Espíritu Santo, Pedro es el primero que dice, ustedes pidieron el indulto de un asesino y en cambio dejaron que al justo, al inocente se le condenara. Ese fue el mensaje de esos 8 días. El mensaje de hoy, cuando le preguntan por qué están desobedeciendo al predicar en nombre de Jesucristo si se los hemos prohibido. Entonces Pedro, con toda la fuerza que le da el Espíritu Santo, ustedes hoy nos preguntan, responde, ¿por quién ha sido sanado esta persona que toda la vida había estado ahí tullido y ahora le hemos dado la salud? No por mí, dice ese pescador de Galilea, sino ¿qué es lo que ha sucedido? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre este hombre está de pie y sano ante ustedes. Jesús ahora es la piedra que ustedes, los constructores o albañiles, despreciaron, porque Dios lo convirtió en piedra fundamental. Todos los que saben de albañilería un poco, para poder echar un cemento, se le marca con un pabilo de rojo, ¿verdad? Para que todo esté al nivel, y después se ponen unas estacas y se pone la base para enseguida echar la mezcla. Yo normalmente no sé mucho de eso, pero ayer me puse a echar un cementito aquí en la parroquia. Como casi no lo hago, ahora tengo que presumirlo. Bueno, pero mi padre era el albañil, yo no, pero allí estuvimos tratando de echar ese cementito. Lo pueden ver ahorita al salir, aquí a la derecha. Si quedó mal, mis compañeros lo hicieron. Si quedó bien, voy a decir que yo lo hice. Siempre nos gusta presumir de más. Pero miren, de veras, los que saben de albañilería saben lo importante que es echar bien el nivel, poner la piedra sólida sobre la cual seguir poniendo más piedra o más cemento y cal. El punto es que Jesucristo, todo mundo lo consideró basura, un desprecio, alguien que nadie le puso atención. Pero ahora el Señor lo levanta de entre los muertos y es la piedra fundamental del nuevo pueblo de Dios, que participan de ese reino que solamente puede venir de Dios y no obra meramente humana. En ningún otro se encuentra la salvación, dice San Pedro, ya que no se nos ha dado sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvos. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos mucho de qué estar orgullosos y contentos, sabiendo que Jesús de Nazaret es nuestro gran y buen pastor. Pero hay que decir algo más. Aparte de Él no hay nadie más. Usted y yo y sus hijos, sus nietos, los jóvenes de hoy, están corriendo el riesgo de que a ellos se les presenten alternativas a Jesucristo. Otra que no sea la iglesia,
vente a este club, aquí va a haber un seminar, o vámonos a ver este documental y vas a ver cómo no necesitas de ninguna religión, no necesitas de la iglesia, no necesitas de ningún salvador, porque tú eres tu propio gurú o tu propio Mesías que está dentro de ti. Tú nomás concéntrate, tú solito te salvas. Ya les expliqué otros domingos, mis hermanas y hermanos, que si la humanidad entera estábamos muy en lo profundo del pozo de la perdición, y que solamente alguien afuera, arriba, hagan de cuenta que esta iglesia es ese pozo, y alguien arriba del tejado nos va a aventar un lazo para subir, y esa persona tiene que estar por encima de todos, porque si nomás está entre nosotros, también él necesita que lo jalen de la cabeza y lo saquen. Si es una ovejita que está en el barranco y hay otra, una ovejita no puede salvar a otra ovejita. Necesitamos al pastor que se las ingenie para ver cómo rescata primero una y luego a otra. Esa es la realidad de la humanidad. Nosotros no podemos confiar en ninguna otra persona, por famosa que sea, ni Buda, ni Mohammed, ni Confucio, ni el presidente de esta nación. Óigame que hay, por favor. Pero nadie más puede realmente tomar el papel de Salvador. Solamente aquel que ha sido establecido, y tantos que compiten en ocupar el papel de Jesucristo. Una cosa bella, hermosa que yo sentí ayer con nuestros hermanos evangélicos en el funeral de la señora Barbara Bush, que el predicador de la iglesia episcopal estaba diciendo cómo esta señora, madre y esposa de un presidente, en paz descanse, dijo públicamente: hijos, si algo les quiero heredar es que Jesucristo sea su Salvador personal. Caramba, el día de hoy es una celebración de todos los cristianos, no nomás de los católicos, porque ellos a su manera y nosotros a la nuestra hablamos de una misma persona. Ellos le llaman buen pastor, nosotros le llamamos Sagrado Corazón de Jesús, cuya estatua, imagen tenemos aquí, pero se trata de la misma persona. Por un lado, pastor que tiene el cariño por sus ovejas, pero también la fuerza y la disciplina para rescatarlas del peligro del lobo o de caer a un barranco y llevarlas a los pastizales verdes y aguas frescas. Pero por otro lado, el Sagrado Corazón que nos entrega todo su amor y misericordia, como lo hemos venido predicando desde el segundo domingo de la Pascua. Es la misma persona. Si por un lado enfatizamos sus brazos que se sacrifican por sus ovejitas, por otro lado, como católicos, enfatizamos ese corazón de donde sale abundante agua y sangre para alimentarnos, para guiarnos. Pero Jesús sigue teniendo más pegue, más auge que todo otro personaje a lo largo de la historia. Nosotros nunca vamos a equiparar a Jesucristo, ningún artista, ni jugador de fútbol, ni líder político. Nadie le llega a Jesucristo. Por eso, mis hermanas y hermanos, ustedes allí en el boletín van a recibir esta hojita, por un lado en inglés, por otro lado en español, que he titulado El carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo. Estos son unos fragmentos de un documento que publicó el ahora emérito Papa Benedicto XVI, pero inclusive antes de ser el Papa era el prefecto de la fe en el Vaticano, y él tenía el oficio o la tarea de asegurarse que todos en la iglesia profesamos una sola y misma fe. Este documento que ustedes van a recibir en el boletín hoy es un documento de una teología elevada. Es algo lo más cristológico y teológico que hay. Padre, ¿eso con qué se come? Bueno, es lo que más puede dar la inteligencia humana, y este hombre, que es de los papas teólogos más lúcidos, yo diría, de toda la historia del papado, nos sintetiza brevemente, y más se la sintetizo yo aquí, de cómo hay 4 elementos en la persona de Jesús, y que va con las lecturas de hoy. Por eso se los publiqué hoy. Primero, hay que distinguir entre quién es un buen pastor y quién un mal pastor. Segundo,
¿Cómo le hace Jesús? ¿Y por qué creemos que Él es Dios? ¿Cómo le hace para ser nuestro pastor personal y al mismo tiempo el pastor de todas las almas, mentes, cuerpos y corazones? ¿Cómo le hace? Aquí es un gran misterio, pero yo estoy aquí para decirles, hermanas y hermanos, si Jesucristo no estuviera detrás de mis palabras, si Jesucristo no me ayudara, aun cuando yo ni sé qué está pasando en la vida de muchos de ustedes, o que me traen algún problema de catecismo o de mi propio personal o de lo que sea, si yo no mirara literalmente como Jesucristo, lo que un día me dijo cuando yo era pequeño, que yo me dejara llevar y que lo hacía todo por mí, que lo único que tenía que hacer es estar atento a mirar cómo Él hacía las cosas, les aseguro, hermanas y hermanos, que yo no estaría aquí de pie testificando como Pedro lo hizo hace 2000 años. Él es el pastor de ustedes. No sé cómo le hace, pero a cada uno de ustedes que conoce por su nombre, sabe sus problemas, sabe sus retos. Yo estoy haciendo las oraciones de la misa y Él está sanándolos. Desde que ustedes están atentos con devoción, oyendo el sermón o siguiendo la Santa Misa, el Espíritu Santo está guiándolos a cada uno de ustedes. El único que no guía es aquel que no se deja guiar y está en todas partes menos en misa. Ay, ¿a qué hora se termina? Ay, ¿cómo dirá el Padre? Ándale. Allí lo está guiando el otro, pero no Jesucristo. Yo les aseguro. O sea, yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, yo les invito a que tomemos la lectura de San Juan el día de hoy. ¿Qué dice San Juan, el anciano Juan? Queridos hijos, vean cuán gran amor o qué tan singular es el amor que el Padre nos tiene, de no solamente llamarnos hijos e hijas de Dios, sino que somos ya eso. Simplemente ponte a pensar qué significa para ti que tu padrino y tu madrina con tus padres te trajeron a echar agüita en la frente y con ese simple acto pasaste a ser hija de Dios, hijo de Dios. O sea, ¿puede haber una dignidad mayor? Nada de que eres de la corona real de España o de Inglaterra o de la familia Trump, santo cielo, por favor. No, mis hermanas y hermanos, de Dios, nada más y nada menos que de Dios eres su hija queridísima. Y te sientes solo, mi hijo, querido hermano que me escuchas, hijo mío espiritual, porque como tu padre espiritual te invito, igual que Juan lo hacía con sus oyentes, que no se ponen a agradecer lo que significa ser hijos e hijas de Dios. No solo eso, dice el apóstol. Por eso, aunque el mundo no nos conoce, porque el mundo no conoce a Dios. Estas palabras se las digo aquí en la iglesia, a ver que la oigan en el mercado, a ver que lo oigan en el internet. Bueno, hay veces que hay otro sacerdote predicando, pero que lo oigan fuera del contexto de fe. No, en ninguna parte, en el trabajo, en la escuela. Ay, señora hija de Dios, venga por su niña de la escuela porque le duele la cabeza. No, que hija de Dios, hija de otra cosa te van a decir. Ay, Dios mío, ¿verdad? Además bien nos lamentan en lugar de decirnos que somos hijos e hijas de Dios. Pero así es el mundo, ¿verdad? Nos trata mal y hasta nuestra madre tiene que pagar por eso, ¿verdad? Pero ante Dios, usted viene a la iglesia a experimentar el amor de nuestro supremo pastor maternal y paternal, porque Dios es eso para nosotros, como un padre y como una madre, como un padre que se pone serio cuando los niños cometen errores, pero como una madre que también los acaricia y después de darle sus buenas nalgadas le está sobando. Ay, mi hijo, no quería herirte tan feo. Eso nos pasa a todos, ¿no? Todos los que tienen hijos, yo no los tengo, pero ustedes me cuentan, ¿verdad? Si comete un error, ándale, vamos, y acá las nalguitas para darle su buena tunda, ¿verdad? Y ya que lo ve llorando, ay, mi hijo, venga pues para acá, aunque tú te volteas y el niño ya se le olvidó, está corriendo por allá, tú no te queda otra más que hacerte a un lado para que no te vea llorar, porque a ti te duele más haber corregido a tu hijito. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco?
A muchos papás saben eso, que les duele ponerle un castigo, sea un niño chiquito o un adolescente, quitarle las llaves del carro y papá, préstamelo, no puede salir y te pones firme. Qué pena cuando el papá dice una cosa y la mamá otra. Uy, el niño feliz, porque como agarran partido, ¿verdad? Pues yo manipulo más a la que cede más fácilmente. Desde que nacemos, las ovejitas aprenden a manipular, ¿verdad? A hacerse los chillones. Si chilla de una manera el niño y la mamá no le hace caso para cambiar el pañal, chilla de otra manera. Hasta que le da el clavo, hasta que le da el sonido especial que le molesta los oídos a la mamá. Cuando el niño vio que le cambiaron el pañal de la última manera como gritó, de ahí en adelante, perdiste, mamacita querida, ¿verdad? Porque el niño te va a manipular por el resto de tu vida, porque te dejaste, le informaste al niño qué es lo que más te molesta, ¿verdad? Y el niño supo, pues ya sé cómo cobrármelas. Por eso, como buena pastora o buen pastor, tienes que aprender. Cuando el niño tienes que darle a saber que esto no te lo paso porque no te lo paso. Porque si tú cedes una vez, tendrás que ceder por el resto. Yo tengo familiares que son maestros y maestras, hijos de maestros. Y el profesor ya para jubilarse le dijo a su hija que recién entró al magisterio: mira, mija, si el primer día que te pones delante de los alumnos, tú no te pones firme y los corriges, te van a manipular y se van a reír de ti por el resto del año. Pero si aprenden desde el primer día quién eres y a cómo te deben de tratar, te van a respetar por el resto del año. Dicho y hecho. Desde el principio tú pones las reglas y esto se hace. Aquí yo sé que hay maestros, ¿verdad? Sabe que si usted no pone disciplina desde el principio, van a jugar contigo. Yo no sé, quizás esa sea una de mis fallas como padre de la iglesia. Muestro una cara muy amable al principio, pero cuando algo no va bien, ahí estoy poniéndome más que serio, pues ya no me la creen, ¿verdad? Porque primero les di una cara muy buena. Vamos a pedirle al Señor que todos aprendamos a ser buenos pastores, como Jesús es buen pastor. ¿Y qué significa buen y gran pastor? Es serio en la disciplina de lo que hay que corregir y amoroso para decirle mi hijito, mi hijita, no te desanimes, juntos caminemos hacia los pastizales de la vida eterna. No se les olvide pues llevarse este documento. Yo les había dicho que había 4 cosas, prácticamente les dije no más 2. De que es un buen pastor, un mal pastor, no dije mucho, quizá lo diga rapidito ahorita, pero las otras 2 cosas sí la mencioné. ¿Cómo le hace Jesús para ser único y universal a la vez? Único, que tiene una relación personal por cada oveja, y universal para todos los seres humanos. Creo que sí lo dije. ¿Qué significa ser un mal pastor? Yo les voy a decir, cuando tú en tu actuar no eres un modelo para los demás, ni menos para tus hijos. Si eres un trabajador que estás esperando a la hora del lonche sin hacer tu trabajo, ¿y a qué horas es el lonche? O antes de las 5 o 6 de la tarde cuando termina el día, o las horas que tú sabes cuándo entras a trabajar y sales, y ya sabes que ya va a ser la hora y estás nomás a ver a qué horas llega la hora, y descuidas tu tarea en el trabajo, tú no eres buen empleado, tú no eres buena oveja, pero tampoco vas a poder ser buen líder o buen pastor. Porque si tú fallas en tu trabajo como empleado, le estás fallando a tus hijos, no solamente al patrón, que no le completas el trabajo. Cuando una compañía o un patrón o un manager, ¿verdad?, un agente encargado, un administrador, ve que un trabajador llega y no le importa si pasaron 5 minutos o 10 después de la hora de trabajo, pero cumple con su trabajo, el patrón claro que le va a agradar a esa persona. ¿Por qué? Porque tomó su trabajo no como un asalariado más, como alguien más que le pagan. Ahora recuerdo precisamente a mis 7, 8 años que yo leí esa palabra. Yo nunca la entendía. Yo que iba a saber qué significaba asalariado, estaba chiquito, ¿verdad? Entonces asalariado, pues yo tenía la inquietud, hasta después que entré a la escuela sabía que es alguien que se le paga. ¿Cuál es la diferencia entre el buen pastor y el mal pastor? El buen pastor es aquel que hace suyo su trabajo, que no le importa si pasa unos cuantos minutos, pero cumples con la tarea que se te encomendó. Y no estás nomás con el reloj, ¿y a qué horas es la hora de salir? ¿Y a qué horas es el lonche? Ay, mi hermano, por eso te han corrido de un trabajo y no te aceptan en otro.
porque no haces tuyo ese trabajo. Y los patrones bien que se dan cuenta cuáles de esos trabajadores le meten bonito hasta que sacan esa cosecha o trabajo o la poda o lo que sea, hasta que se cumple con eso y te vuelven a llamar como las primeras personas antes de llamar a otras, porque saben lo que tú haces. ¿O me equivoco? No, ¿me equivoco? Entonces estoy en lo correcto, que quede claro. Mis hermanas y hermanos, eso significa que Dios está muy contento contigo, aun cuando tu patrón no lo aprecia, aun cuando el gobierno no te dé toda la protección de la ley. Hay un Dios que todo lo observa y sabe lo justo, lo bueno, lo efectivo que eres tú en tu trabajo. Y por eso estamos pasando esa crisis en este país. Está dejando que el presidente siga con su gabinete porque quiere que sigan avergonzándose todos los que están de parte de ese lado. Yo siempre me quejé, Señor, ¿hasta cuándo este hombre va a ser el príncipe del jefe en mando, le llaman, de las armadas? Con mucho respeto, ¿verdad? Aquí a los que están en la armada, pero también jefe en mentira. Entonces no nomás jefe de las armadas, jefe en mentira. Entonces por eso lo digo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que me respondió. Hasta que más de su calaña sigan saliendo a flote y en público. Bueno, Señor, pues síguele. Sigamos esperando, ¿verdad? A ver quién más sale con toda la vergüenza de lo que es ser una persona que busca la mentira y no la verdad. Dios mío, si no estoy aquí para Radio Yanocho, ahí me visitan en la cárcel, a ver si logro pasar de Tijuana para acá después, ¿verdad? Pero sí quiero que quede claro, no podemos ser neutrales cuando de la verdad o de la mentira se trata, cuando de ser un buen pastor o un mal pastor se trata. O eres buen pastor o no lo eres. Y nosotros todos estamos llamados a entregar nuestra vida por nuestro trabajo, por los hijos, por los feligreses, por los estudiantes, por los trabajadores. Eso significa ser buena pastora y buen pastor, que ves a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tus súbditos como tu propia familia y los tratas como tratarte a ti mismo. Eso quiere el Señor, reunir a todos los seres humanos en una sola familia. Y aunque ahorita, dice Jesús, unos están fuera del rebaño, pero un día los atraeré para que todos sean un solo rebaño bajo un solo pastor. Por eso, claro que es de admirar a todos los demás cristianos, aunque no sean católicos, pero también nosotros como católicos valorar lo que tenemos. Jesús nos tiene en el redil que siempre soñó, que es la Iglesia Católica, donde subsiste la verdad de la Iglesia verdadera de Cristo, pero sin excluir, como van a leer en este documento, iglesias cuyos pastores, de alguna manera, por el Espíritu Santo y la predicación de que Cristo es el único Señor, estamos en comunión, aun cuando la comunión no sea perfecta, pero de alguna manera proclamamos que solamente Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Pero no solo eso, como lo van a leer en este documento, sino que además de ser el único mediador, es la plena revelación de todo lo que Dios tiene que revelarnos. Por eso que les digo que lo que he descubierto en ese documento del cardenal José Ratzinger, que es su nombre de la ahora Papa Emérito Benedicto, es una joya lo que ustedes van a recibir aquí, porque allí se habla de que no hay otro que le llegue. Lo mismo que dijo Pedro, lo repite el cardenal José Ratzinger, diciendo: no hay ninguna otra persona bajo el cielo y sobre la tierra ni en los abismos que nos pueda tener una revelación más o máxima a la ya dada, a la que ya se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor. De pie profesemos pues esta fe de Pedro y de Pablo y del Papa Emérito Benedicto y por supuesto del Papa Francisco.